Así que habíamos entrado al capítulo 3 de esto de introducción al Big Data. Habíamos definido el Big Data como un procesamiento de tal manera de que tus datos son mayores a la RAM que uno tiene. Y por ende esto puede conllevar de alguna manera un problema al momento de utilizar alguna herramienta para procesar esta información, ¿no? Entonces, el concepto hemos dicho que era bien amplio. Eh, hay hay una idea de estas, las 5 Bs detrás del Big Data, que son cualidades que este proceso tiene, ¿no? Que el Big Data debería tener, ¿no? Es velocidad, volumen, valor, variedad, veracidad, ¿no? Entonces, también habíamos visto que no son las únicas, ¿no? Van a encontrar, ¿no? Hay las 12 Bs de Big Data, las 8 Bs de Big Data, ¿no? Que son, como es un tema relativamente nuevo, digámoslo así, existe mucho desarrollo en cuanto a temáticas o en cuanto a conceptos sobre esto, ¿no? Después habíamos dicho que es importante buscar un flujo de trabajo para trabajar con información una vez que decidimos finalmente hacer algo con una base de datos. Entonces, estos flujos de trabajo muchas veces dependen de lo que uno va, de cómo uno va a marcar, si quieren, el ritmo de trabajo que va a tener, ¿no? Pero en general, y en el fondo es como que es un flujo que inicia con un planteamiento del problema, se tratan de buscar soluciones a ese problema, algunas respuestas, se busca la información, se la procesa y finalmente se la visualiza, ¿no? Eso es lo que hemos dicho en la anterior. Y antes de entrar a la parte dura del Big Data en cuanto a concepto, habíamos visto que, bueno, dada nuestra naturaleza de estadísticos, es importante diferenciar eh, el uso que nosotros vamos a darle a la base de datos a la cual que nosotros queremos estudiar. Eh, Estamos asumiendo que un fin inmediato es el tema de hacer inferencia, ¿no? Y ahí la pregunta era, bueno, ¿qué tipo de inferencia vamos a realizar utilizando el Big Data, ¿no? ¿Es una inferencia descriptiva, una inferencia causal o una inferencia con objetivos predictivos? ¿No? Entonces, si era una inferencia descriptiva, entonces los procedimientos son relativamente sencillos, ¿no? Es trabajar con algunos no es pensar que tenemos bases de datos que no se expanden, es pensar que tenemos bases de datos o bases de datos que se expanden también, pero el objetivo puede ser meramente calcular indicadores utilizando factores de expansión eh, o utilizando algunos modelos que puedan darnos alguna relación de algunas variables, ¿no? Entonces esto descriptivo puede ser igual bastante amplio, pero nuestro objetivo simplemente es conocer eh, o describir la información de la población de la cual provenga, ¿no? Esa era la primera parte de esto de lo descriptivo. Después habíamos visto que, bueno, es distinto hacer un análisis de datos pensando en una inferencia causal. La inferencia causal como tal tiene otras intenciones. El objetivo principal es encontrar una relación de causa y efecto entre dos variables o una estructura de variables como tal, ¿no? Entonces, esto de lo causal es como que la otra pata dentro de este concepto de estadística inferencial, ¿no? Sería esta parte de inferencia causal como tal, ¿no? La que nos tiene o la que busca revelar eh, impactos o efectos estadísticamente robustos de una acción de una variable respecto a otra, ¿no? Esto es un poco la idea de lo causal. En la carrera, lo más cercano a inferencia causal, o sea, en la carrera se hace mucho énfasis en esta parte de la estadística descriptiva. Tal vez no hay no hay una fuerte mirada a esta parte de la inferencia causal. Son breves, por ejemplo, la materia de diseños experimentales es una materia que está orientada exclusivamente a la inferencia causal, no siendo el único método que existe para encontrar este tipo de cosas, digamos, ¿no? Tal vez en la materia de métodos multivariados, cuando ver análisis factorial, podría ser, digamos, como que otro guiño, si quieren, a esto de la inferencia causal, no tan evidente, pero igual, ¿no? Existe el análisis factorial, es como que la antesala a los modelos estructurales y los modelos estructurales son
los modelos que tratan de identificar relaciones causales a partir del estudio de la varianza, ¿no? Así que esto de lo causal es bastante amplio y tal vez ahí, digamos, nosotros no lo vemos mucho en la carrera, pero es importante que ustedes conozcan que este tipo de cosas existen también, ¿no? Hay varias universidades que ofrecen algunos programas, diplomados para este tipo de cosas, para exclusivamente orientados a métodos causales, ¿no? Que tiene bastante aplicación en la parte de medicina, economía, en la parte social y todo esto, ¿no? Así que esta es otra de las ramas interesantes de la inferencia, que igual, ¿no? Si hacemos Big Data tenemos que pensar en dónde estamos, digamos, ¿no? Es inferencia descriptiva, es inferencia causal, es inferencia predictiva, ¿no? Bueno, y la última justa que veíamos era esta parte de la predictiva, ¿no? Y en esto de la predictiva, en realidad estábamos más orientados a que el objetivo es utilizar los datos para poder decir algo de un posible dato en el futuro, digamos, ¿no? Entonces era más pensando en esta capacidad de predecir algo. Ahí uno podría referirse a modelos de series de tiempo, univariantes o multivariantes, pero puede ser uno de los objetivos, o métodos de clasificación de unidades respecto a cierta información, igual tiene un carácter predictivo, digamos, respecto a la pertenencia o no de un individuo a un determinado grupo, ¿no? Entonces esto también podría entrar dentro de esas características. Muchos métodos de Machine Learning están orientados a este componente predictivo, ¿no? Dada cierta información, poder arrojar alguna medida alguna medida respecto a la pertenencia o no, la ocurrencia o no de un suceso, de un evento, ¿no? Eso veíamos en la anterior clase, después habíamos visto, bueno, habíamos terminado en esta parte de lo predictivo. Hoy, en el mejor de los casos, vamos a ver calidad del dato, captura y preservación, ¿no? Esos dos puntos, y ya a la siguiente vamos a ver análisis y modelado y la inferencia y la ética. Entonces, tal vez antes de entrar a esto de calidad del dato y Big Data, sería bueno repasar, ver o repasar algunos puntos interesantes acá respecto a un tema que no es muy común, digamos, ¿no? Esto de lo descriptivo es básicamente, la inferencia descriptiva es algo que se ve mucho en la carrera. También lo predictivo, o sea, tenemos algo de eso, pero tal vez vale la pena un poco detenerse en esto de lo causal, ¿no? Entonces, por eso les había dado como un ejercicio para que ustedes puedan buscar y ver. Si bien es cierto, los métodos, los diseños experimentales en sí mismos son métodos que generan inferencia causal de forma, o son métodos causales en toda su naturaleza, existen también métodos cuasi experimentales, ¿no? Entonces la tarea que les había dado la anterior era, bueno, que exploren los métodos cuasi experimentales que existen, ¿no? Los métodos cuasi experimentales que existen. Entonces, no sé qué tal, cómo les ha ido en eso. Si alguien puede comentar. Si han podido buscar. Tal vez esto de los métodos cuasi experimentales que existen. ¿Qué tal? ¿Alguien quiere comentar? Tal vez. A ver, es Mauricio, Guillermo, Enrique, Abigail, Pamela. Tal vez algún comentario. ¿Han podido ver? ¿Han logrado buscar? Sí, vi algo. A ver, comentanos, Guillermo, ¿qué has encontrado? Mm, Bueno, esto de lo que existe en exposición, una respuesta y una hipótesis para contrastar, pero lo que me daba curiosidad era eso de que no haya la autorización de los sujetos. Ya. ¿Y has logrado tal vez identificar algún método en particular de estos que hay? Mm, no, la verdad, no. Ya, No he dale, visto algún, dale, algún método.
¿Qué tal? ¿Qué tal los demás chicos? ¿Han encontrado? Guillermo, perdón, Enrique, Mauricio, eh, Pamela, Priscila, Abigail, alguno de los métodos experimentales que existan. Nada, nadie. Ya. Diseños experimentales, por si acaso alguien ya vio. Diseños experimentales. Nadie. No, no, listen. Ya, a ver, Pamela no vio. Ya, Guillermo también ya vio diseños experimentales. Enrique, ¿qué Sí, tal? estoy viendo. Sí, estoy viendo. Ah, ya, dale, Enrique. Ya. Súper. Está bien entonces, ¿no? A ver, tal vez podemos empezar un poco para ahí, para diferenciar esto. Y es que, a ver, voy a abrir un momento la sesión en R para darles ahí una idea de cómo funciona esto. Y cuál es un poco la utilidad de este tipo de procesos, ¿ya? Entonces, de manera bien sencilla, podemos imaginar cómo funciona esta idea de diseños experimentales, digamos, ¿no? ¿Cuál es la parte aplicada por atrás, digamos, si quieren? Y podemos imaginarnos que tenemos una población, digamos, por decir, 500 individuos, ¿no? Hay una población de 500 individuos. Estos 500 individuos, por decir, tienen tienen sus distintos ingresos, por decir, ¿no? Tienen sus distintos ingresos. Voy a poner, tienen su ingreso. Vamos a suponer que sus ingresos se distribuyen uniforme, que no es muy común, pero vamos a decir que son uniformes de N y hay el que gana más, el que gana menos es de 100 bolivianos y el que gana más, por decir, son 10.000 bolivianos, digamos, ¿no? Entonces, estamos hablando de una población de 500 personas con todos estos ingresos, digamos, ¿no? Todos esos ingresos. Todos esos ingresos. Los diseños experimentales te dicen, bueno, nosotros queremos probar, ¿no? Nosotros queremos de alguna manera encontrar la relación que puede haber, ¿no? La relación que puede haber entre dos variables, digamos, ¿no? Queremos encontrar la relación de X, cómo X afecta finalmente a Y, digamos, ¿no? Ese es un poco el objetivo de los diseños experimentales. Normalmente a estas X se les conocen como el tratamiento y estas son como el resultado, digamos, ¿no? Quiero saber qué pasa si yo hago algo en una población con una intervención ya denominada X, quiero ver cómo eso hace que fluctúe la información de Y, digamos, ¿no? Esa es un poco la idea, digamos, ¿no? Entonces, esto tiene muchas aplicaciones en muchas de las ramas, digamos, ¿no? Es como que en la medicina uno puede decir, bueno, la variable Y puede ser respuesta positiva o no a una enfermedad y el X puede ser un determinado fármaco, por ejemplo, ¿no? Quiero ver cómo este tratamiento o este fármaco ayuda o no a que una enfermedad se pueda, digamos, controlar, por decir, ¿no? En la parte de la agricultura, igual, ¿no? Entonces quiero ver cómo estos tipos de abono eh, tienen algún tipo de relación con la mejora en la productividad de ciertos cultivos, digamos, ¿no? En la educación existe un montón de estas aplicaciones, por ejemplo, ¿no? En ciertos colegios, digamos, ¿no? O en determinados lugares, quiero ver cómo cierto método de enseñanza tiene algún tipo de repercusión en el desempeño en los exámenes, digamos, ¿no? Entonces, eh, estos métodos experimentales existen y se pueden aplicar en muchas ramas, ¿no? Se pueden aplicar en muchas ramas, pero
la pregunta de investigación acá, digamos, o lo que guía esto es encontrar una relación de este estilo, digamos, ¿no? Cómo una variable puede estar influyendo a otra, ¿no? Cómo una variable puede estar influyendo a otra. Ahora, para encontrar esto, para encontrar esta relación, necesariamente uno tiene que recurrir a la aleatoriedad, ¿no? A la aleatoriedad, ¿no? Porque esta de alguna manera te garantiza, ¿no? Te garantiza que lo que tú llegues a encontrar es estadísticamente válido, si quieres, ¿no? La aleatoriedad te garantiza en el fondo, digamos, haciendo las demostraciones correspondientes, te garantiza que la relación que tú vayas a encontrar es completamente válida, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto de la aleatoriedad? Dice que, bueno, nosotros deberíamos distribuir estas X a algunas de las Y's, o sea, nosotros deberíamos distribuir esta X a a una porción de la población y a otra porción no darle la X, ¿no? Y hacer esa distribución de forma aleatoria. Y una vez que tengamos los resultados, comparamos, digamos, ¿no? Esa es un poco la idea detrás de esto de lo experimental. En nuestro caso podríamos decir, bueno, podemos tener a 500 trabajadores de una determinada población y la idea es que, bueno, quisiera saber, digamos, cómo una campaña, ¿no? Una campaña de, una campaña de, una campaña de manejo eficiente, una campaña de manejo eficiente del gasto, o está bien, una campaña de manejo eficiente del gasto, que muchas veces son una campaña de crédito, para hacerlo más fácil, digamos, ¿no? Una campaña de crédito, los bancos tienen un montón de este tipo de campañas, ¿no? Spots publicitarios, visitas a casas, ¿no? En el campo, en los bancos te dan folletos, digamos, ¿no? Entonces, puede ser una campaña de crédito de algún banco, cómo esta campaña incide en el ingreso de las personas, por ejemplo. Esta podría ser una pregunta interesante ahí, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que sugieren, digamos, los métodos experimentales en este caso, ¿no? Te dicen, bueno, deberíamos ofrecerles a una porción de esta población, de estos 500, la campaña, y a otra porción no les ofrecemos la campaña de crédito. Esa, esa distribución de a quién le damos la campaña y a quién no le damos la campaña se hace de forma aleatoria. Y la aleatoriedad nos va a garantizar qué es lo que va a pasar después, digamos, ¿no? Qué impacto tiene la campaña o no sobre los ingresos, digamos, ¿no? Otra variable tal vez podría haber sido los gastos, ¿no? Ahora tal vez, sí, o sea, otra variable podría haber sido los gastos y otras cosas, digamos, ¿no? Y esto es algo muy común en estas prácticas, digamos, ¿no? A veces uno está interesado en ver, por ejemplo, cuánto ayuda, por decir, el desayuno escolar en el rendimiento escolar, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta es una pregunta que busca una respuesta de inferencia causal que se tiene que responder con alguna técnica dentro de la inferencia causal, por ejemplo, ¿no? O ver, por decir, cuánto ayuda, por decir, cierto tratamiento nutricional al mejor desarrollo de los niños, digamos, ¿no? Entonces, esta es un poco la idea. En nuestro ejercicio, ¿qué se hace, digamos, ¿no? Les puedo decir, bueno, yo voy a generarme una variable de tratamiento, una variable t, digamos, una variable tt, digamos, una variable de tratamiento. Lo que yo voy a hacer es asignar de forma aleatoria 500 de estos valores de manera aleatoria, igualitaria, digamos, ¿no? A la mitad de los 500 le voy a dar la campaña de crédito y a la otra mitad no, digamos, ¿no? Entonces, un poco la idea. Hago mi asignación aleatoria, esta es la distribución, esto es como a quién le toca campaña, a quién no le toca campaña, ¿no? A quién le toca campaña, a quién no le toca campaña. Y uno a partir de esto podría tratar de entender algunas características, por ejemplo, ¿no? Entonces, normalmente en estos tipos de estudios hay un periodo cero, que es normalmente la línea base, ¿no? Hay una línea base inicial, donde nosotros vemos cómo están arrancando los individuos, digamos, ¿no? Entonces, pues nosotros podemos hacerle una encuesta a estas 500 personas. Una vez que les hacemos la encuesta, aleatorizamos este grupo.
A los unos les toca la campaña de crédito, a los ceros no les toca la campaña de crédito. Y en la línea base vemos cómo se comportan ambas poblaciones respecto a la medida de interés, digamos que en este caso es el ingreso, ¿no? Entonces, si yo hago, por ejemplo, ahí un apply, perdón, un t-apply de la variable ingreso, ¿no? De la variable ingreso, considerando la variable tt y yo le saco el promedio, ¿cómo creen que deberían comportarse los promedios de ambos grupos, ¿no? Del grupo que va a recibir la campaña y del grupo que no va a recibir la campaña? Deberían, en esta línea base, digamos, antes de darles la campaña, ¿no? La línea base es, si quieren, antes de darles la campaña, ¿no? Antes de darles la campaña. Entonces, antes de darle la campaña, ¿cómo deberían comportarse sus ingresos si los diferenciamos según el grupo al que pertenecen, digamos, según la aleatorización que hemos hecho acá, según estos ceros y unos? ¿Cómo creen que deberían comportarse las medias? Si hacemos esto, van a ver que las medias de ambos grupos son muy parecidas, ¿no? Deberían ser muy parecidas, ¿no? Dado que es una línea base, ¿no? Entonces esto es antes de hacer la campaña, hacemos la aleatorización, le ponemos, decidimos quién va a tomar la campaña y quién no. Hacemos algunos controles para ver si los grupos están balanceados y al parecer sí, digamos. Antes del inicio de la campaña, ambos grupos tienen un promedio similar, digamos. Tal vez no es igual, pero se parece bastante. Para verificar si estos son iguales, bueno, pues, podemos hacer un test de medias y poner, digamos, x respecto... y podemos hacer un test de medias basados en el TT, por ejemplo, ¿no? Podemos hacer un test de medias para ver efectivamente cómo está, digamos, ¿no? Entonces, si es que ven ustedes ahí el test de medias, me está diciendo que efectivamente la probabilidad de que sean iguales es muy alta, ¿no? Entonces, sí son promedios, sí son distribuciones similares, ¿no? El promedio es el mismo, digamos, ¿no? Entonces, la línea base normalmente se queda así. Se realiza la campaña, ¿no? Un siguiente paso es se realiza la campaña, se realiza la campaña, es decir, a los que les había tocado el 1 se les hace la campaña, digamos, crediticia, y a los ceros no se les da nada, ¿no? Se les puede dar un placebo por ahí, no se realiza nada, y después de cierto tiempo se vuelve y se les vuelve a capturar el ingreso, digamos, ¿no? Volvemos a capturar el ingreso. Volvemos a capturar el ingreso para ver qué ha pasado, digamos, ¿no? Un ingreso en un momento 2, digamos, ¿no? Volvemos a capturar este ingreso y volvemos a verificar cómo se comporta ahora el ingreso después de haber dado la campaña, ¿no? Se realiza la campaña y finalmente se hace una evaluación, digamos, ¿no? En teoría, si la campaña ha tenido éxito, ha tenido algún tipo de modificación en el ingreso, entonces debería mostrarse en los datos, por ejemplo, ¿no? Deberían mostrarse en los datos. Acá podemos decir, digamos, que parece que el 1 es más grande que el 0, pero no tanto. Podemos hacer un test de medias respecto a esto. Y no, estadísticamente son iguales, ¿no? Entonces la campaña no ha servido, digamos, ¿no? Entonces ahí podemos decir que no hay una relación causal entre la campaña de crédito y el ingreso, por decir, ¿no? Pero si hubiera una diferencia estadísticamente significante o significativa, podríamos decir que sí, efectivamente la campaña sí tiene un impacto sobre el ingreso, y en base a la diferencia que nosotros obtengamos acá, podríamos decir, digamos, ¿no? Si esto hubiera sido significativo, podríamos decir que debido a la campaña de crédito, hemos visto que los hogares que han recibido la campaña han mejorado sus ingresos en 487 bolivianos, ¿no? Podríamos decir eso. Si fuera significativo. En este caso no ha sido, ¿no? Entonces, la inferencia causal trata de encontrar, para empezar, este número que viene a ser el logro a partir de la intervención o de ese tratamiento que se hace, o sea, de ese experimento finalmente que se hace. Y el trasfondo es que sí o sí se tiene que garantizar el proceso aleatorio, ¿no? La asignación de
del experimento o del tratamiento que se va a hacer finalmente, ¿no? Este es un ejemplo muy sencillo porque el tratamiento es muy simple, es 0 y 1, digamos. Hay otros tratamientos donde tienen múltiples tratamientos simultáneamente, ¿no? Entonces hay muchas variaciones, ¿no? Ahora, esto es posible, este sería un diseño experimental, siempre y cuando nosotros controlemos, hagamos la asignación aleatoria de este grupo de 500. Si no logramos hacer la asignación de este grupo de 500, no podemos hacer diseños experimentales, ¿no? Si no podemos asignar estos números de forma aleatoria, no podemos hacer diseños experimentales. Y ahí venía un poco la consulta de Guillermo, seguramente, de que, bueno, los métodos cuasi experimentales, que les había pedido que vayan un poco investigando, son métodos donde esta asignación no ha sido posible, ¿no? Son situaciones donde esta asignación no ha sido posible. Entonces esos métodos dicen, bueno, como esa asignación no ha sido posible, eh, ¿qué podemos hacer? ¿No? ¿Qué podemos hacer para tratar de aproximarnos a esta lógica, digamos, de encontrar cómo una variable puede afectar a otra, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos son normalmente los métodos cuasi experimentales. Y ahí, digamos, se los voy a listar simplemente algunos para que ustedes puedan explorar si es que les interesa el tema. Pero, nuevamente, va a depender mucho de lo que ustedes quieran hacer, ¿no? Ahora, estos métodos cuasi experimentales normalmente se aplican a ciencias financieras, económicas, sociales, digamos, ¿no? O incluso de salud, ¿no? Donde se levantan grandes volúmenes de datos, pero no se puede aleatorizar, no se puede asignar de esto de forma aleatoria, ¿no? Normalmente los diseños experimentales tienen una característica, es que son poblaciones relativamente pequeñas, ¿no? ¿Y por qué? Porque necesitan ser poblaciones controladas, mientras en los casos de los cuasi experimentales, normalmente no son poblaciones pequeñas, podrían ser poblaciones muy grandes, pero podríamos tener mucha información, pero no tenemos este componente de aleatorización, ¿no? Entonces es un poco la característica de los métodos cuasi experimentales. Y existen varios métodos que están asociados directamente a cómo nos acercamos a este concepto de aleatoriedad, por ejemplo. ¿Cómo nos acercamos a este concepto de aleatoriedad? Uno de los primeros métodos cuasi experimentales que hay es un método que se denomina diferencia en diferencia. Otro método cuasi experimental que hay son el método que se llama es Propensity Score Matching. Este es el PSM, o es el método de ausencia de factores de confusión, ¿no? Su traducción medio compleja ahí, pero el método normalmente es eso, ¿no? El Propensity Score Matching. Otros métodos que son muy parecidos o que hacen otro tipo de cosas, bueno, que igual están dentro de estos métodos cuasi experimentales, son los métodos relacionados a las variables instrumentales. Otro método son las ecuaciones estructurales, ¿no? Las ecuaciones estructurales, o los modelos estructurales, mejor, ¿no? Modelos estructurales. Diferencia en diferencia, propensity score matching, variables instrumentales, modelos estructurales, y hay uno más que son los métodos de regresión discontinua. Regresión discontinua, ¿no? Son métodos de regresión discontinua. Estos métodos están orientados un poco a responder el problema que generan no tener aleatoriedad, no tener aleatoriedad. Entonces, el diferencia en diferencia te dice, bueno, para tratar de salvar el tema de aleatoriedad, tienes que necesariamente observar un grupo, o tienes que observar a dos grupos, a un grupo tratamiento y un grupo control, en un periodo base y después en un periodo posterior, digamos, ¿no? Entonces, con eso te vas a poder acercar a un efecto promedio, te dice, ¿no? El Propensity Score Matching te dice, bueno, si bien es cierto, no puedo identificar, no hay una selección aleatoria,
dado un individuo que sí, por decir, sí ha recibido la campaña, yo puedo tratar de encontrar un individuo muy parecido a este, ¿no? Muy parecido a este, pero que no haya recibido la campaña, por decir, en una base de datos, digamos, ¿no? En una base de datos. Entonces, así funciona un poco esta idea del propensity score matching, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, hay varios métodos ahí, por ejemplo, ¿no? Si uno quisiera, digamos, si uno quisiera evaluar el impacto o quisiera ver cuánto ayuda, por decir, al crecimiento o al desarrollo cognitivo de un niño, por decir, que reciba el bono Juana Zurduy, digamos, ¿no? Cuánto ayuda que una madre reciba el Juana Zurduy, cuánto le ayuda eso a su niño. ¿Qué te diría el propensity score matching? Bueno, dado que ya tiene la información de una madre que recibe el bono Juana Zurduy, busquemos a otra madre muy parecida a esta, digamos, de la misma edad, que tal vez que tenga la misma educación, no sé, que tenga posiblemente el mismo nivel de ingreso, todo lo mismo, pero la única característica diferente es que esta otra madre no recibe el bono Juana Zurduy por alguna razón, digamos. Entonces, el propensity score matching te dice, bueno, busquemos a los ceros, digamos, a los que no han recibido, pero con un criterio de que se parezcan bastante a los que han recibido en características observables que no están afectadas por la variable de interés, digamos, ¿no? Después están las variables instrumentales que tratan de dar un incentivo de forma aleatoria y utilizar esa aleatoriedad después para compensar. Los modelos estructurales que tratan de fijar una estructura de variables y a partir de eso eh, contrastar esa relación de variables en la matriz de varianza y covarianza y ver cuán bien se puede descomponer esta en esa estructura que uno propone. O la regresión discontinua, ¿no? Que te dice que hay un punto de corte eh, basado en alguna selección, digamos, ¿no? Estos métodos de la regresión discontinua, por ejemplo, son útiles cuando toda la población, por alguna razón, recibe algún tipo de tratamiento, ¿no? Todos han recibido algo, digamos, ¿no? Entonces es imposible diferenciar grupos, los ceros de los unos, por decir, ¿no? Entonces la regresión discontinua un poco ayuda en esos casos, ¿no? Ahí en la parte social, un ejemplo claro es cuando uno llega a recibir su renta dignidad, por ejemplo, ¿no? A partir, digamos, de los 60 años, o creo que pues, se diferencia un poco de esto hombre y mujer, pero imaginemos que será 60 años el corte. A partir de los 60 años, todos reciben su renta dignidad, ¿no? Entonces, ahí ya no hay aleatoriedad, ¿no? Es una regla en realidad, natural, digamos, que la da el país. Dice, 60 años todos reciben su renta dignidad. Entonces, ahí la pregunta es, ¿cómo evaluamos si la renta dignidad funciona o no, digamos, ¿no? Los métodos cuasi experimentales te dicen, bueno, ¿qué tal si nosotros comparamos un vecindario cercano y tratamos de encontrar una discontinuidad en una regresión, ¿no? Esa es la idea de la regresión discontinua. Y te dice, bueno, a los de 50 años los comparemos, ¿no? A los de 60 años los comparemos con los de 59, digamos, ¿no? No debería haber mucha diferencia, solamente es el año, digamos, ¿no? Y ahí la recta de discontinuidad está en el 60, digamos, ¿no? Entonces podemos comparar a la vecindad de los que tienen 58, 59, o 57, 58, 59 años, con los de 60, 61 y 62, digamos, ¿no? Medir sus medidas de bienestar, algunas otras características. Y si encontramos diferencia o una discontinuidad, podemos decir que eso se debe al bono, por decir, ¿no? Entonces, estos métodos están un poco orientados a dar respuesta a eso, ¿no? Encontrar una relación causal cuando no se ha podido dar una asignación aleatoria. Este método del propensity score matching, por ejemplo, en el fondo no es nada más que un probit, ¿no? No es nada más que un probit y tiene un uso muy amplio en estos métodos de machine learning, digamos, ¿no? Porque al final es uno de los que te va a decir la probabilidad de que suceda A o B o C, te va a marcar finalmente este propensity score y a partir de eso se puede ir tomando decisiones, ¿no? Entonces, en el fondo este es un probit, ¿no? Es un modelo probit, es un modelo categórico, ¿no? Que normalmente se lo estudia en la materia de datos categóricos, si no me equivoco. Y si no, igual esto, si ven programación estadística 2, en programación estadística 2, cuando veamos la parte
de regresiones, vamos a tocar esto de los probits y los logits que hacen justamente ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esto como referencia para esta parte de los métodos cuasi experimentales, que está muy enlazado a, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer, digamos, ¿no? Existen muchos estudios a veces multipaís, digamos, donde uno quiere hacer, quiere evaluar, por decir, una medida gubernamental que se ha aplicado en muchos países, entonces eh, tiene que, tiene que recurrir a estos métodos, tiene que recurrir a las bases de datos de esos países en los que se quiere uno hacer el análisis y aplicar todo el procedimiento del flujo de trabajo que estamos definiendo, ¿no? Entonces, esta parte que la estamos discutiendo es justamente con la idea de que estemos conscientes de que el objetivo siempre es el que de alguna manera tiene que guiar nuestro análisis de los datos, ¿no? Y distinguir exactamente qué estamos haciendo, ¿no? Es algo muy descriptivo, algo predictivo, algo causal, ¿no? Eh, Eso, por ejemplo, ¿no? Eso en esta línea. Y bueno, no sé si tienen preguntas antes de pasar al siguiente punto, que es esto de la calidad del dato y Big Data. Nada, nadie. Pueden escribir también, no es necesario que hablen también. Si prefieren escribir, escriban. Si prefieren hablar, igual pueden prender sus micrófonos. Así que no hay problema. Ya, entonces, si no hay más dudas, entraremos a esta parte de calidad del dato y Big Data. Y es como que hemos empezado a definir el Big Data, que era, más o menos, ¿no? Las 5 Bs que están detrás de esto, sus características. Este flujo de trabajo, ¿no? Cómo deberíamos ordenarnos para avanzar. Cómo deberíamos organizarnos para avanzar. Y bueno, deberíamos estar seguros de lo que estamos haciendo, ¿no? En esto de la inferencia y Big Data. Y empezamos a entrar ya a mirar un poco de esto del dato, digamos, ¿no? Decimos, bueno, tenemos que estar conscientes de que la calidad importa, ¿no? Muchas veces, bueno, ahí es la base de datos que nosotros utilicemos y la calidad que ésta tenga va a repercutir de manera directa en nuestro modelo o en nuestro análisis y finalmente en los resultados que nosotros vayamos a tener, ¿no? Es como si entra basura a nuestro modelo, va a salir basura de nuestro modelo, digamos, ¿no? Tenemos que asegurarnos que entre lo mejor, entre la información con mayor calidad, digamos, bastante contrastada, digamos, limpia, depurada, si quieren, ¿no? Que no tenga muchos errores, tal vez, para esperar resultados también coherentes, digamos, ¿no? Resultados robustos, fuertes, ¿no? Porque ahí normalmente eso pasa, digamos, ¿no? Si uno no hace un trabajo de depuración previa o no hace un trabajo de limpieza o no se percata de la calidad del dato que está introduciendo, finalmente el resultado que uno va a sacar no tiene un buen uso, digamos, ¿no? Es como eso, ¿no? Si entra basura, finalmente sale basura, ¿no? Así que hay que tener cuidado con eso y este apartado está dedicado justamente a eso, ¿no? Ahí lo que nos dice es, bueno, ahora, en este punto hay que nomás estar consciente que muchas de las bases de datos iniciales, digamos que normalmente son las bases de datos brutas de algún estudio, siempre tienden a estar sucias, digamos, ¿no? Entre comillas, digamos, ¿no? Es decir, necesitan algún tipo de proceso de depuración o limpieza, ¿no? Entonces, por eso ahí este párrafo podemos ver, ¿no? La mayoría de datos en el mundo son ruidosos, inconsistentes, tienen valores perdidos, independientemente de donde vengan, ¿no? Muchas veces esto va a ocurrir. Eh, a veces, ¿no? Y tal vez este punto es bien fuerte y es bien cierto también, ¿no? Muchas veces, ¿no? La recopilación de datos puede ser relativamente fácil, barata, sencilla de hacer. Y hay ocasiones en las que los procesos posteriores a esta recolección son mucho más largas, pesadas y caras, por ejemplo, ¿no? Esto de los costos de crear datos de alta calidad a partir de la fuente, que son procesos de limpieza, conservación, estandarización e integridad, son considerables y
y en términos de tiempo y costos, ¿no? Entonces, eso es algo que igual, ¿no? Si ustedes trabajan en el circuito desde recolectar la información, van a ver que el proceso una vez dada recolectada la información, el proceso desde la base de datos bruta hasta la base de datos, si quieren, lista para el análisis, puede ser un proceso muy largo que requiere a veces más personas o requiere mucho tiempo, ¿no? Y es una actividad que no se la puede, si quieren, desvalorar en ese sentido, ¿no? Porque en muchos estudios, ese es un punto en el que se tardan demasiado, digamos, ¿no? Basta recordar ahí lo que ha pasado con el censo del 2012, ¿no? Que si recuerdan, teníamos el censo para noviembre del 2012, pero los resultados han ido saliendo mucho tiempo después e incluso han salido mal, ¿no? Y teníamos hasta el momento, digamos, hemos tenido creo que tres reportes de INE respecto a cuál era el tamaño de la población, siendo una estadística muy básica el proceso de conteo, ¿no? Entonces, el INE, 11 millones de registros, que no parece tanto, tampoco es demasiado, digamos, o sea, si uno compara con términos de escala de los 300 millones en Brasil o los, no sé, más de un millón, no, más de 1.000 millones de personas en otros lados, digamos, ¿no? Entonces, este proceso es especial por eso, ¿no? En el caso del INE, lo mismo, ¿no? Ha pasado un proceso de depuración desde la recolección, no sé, ha habido transcripciones, ha habido cosas medio extrañas ahí, se lanzó un dato, después se lanzó otro dato y finalmente se terminó de lanzar otro dato. Y eso era a nivel de la cobertura y a nivel de la temática le han cambiado varias cosas, ¿no? Entonces, esos procesos de depuración, digamos, este proceso de calidad de datos de calidad de datos son muy importantes, ¿no? Son muy importantes. Y lo bueno es que en algunos textos, en textos como el que estamos utilizando para esta parte, dan una directriz, una guía de qué podemos considerar como un dato de calidad, digamos, ¿no? Vamos a tomar estos puntos porque son bastante, van a ver que coinciden mucho con otras fuentes, ¿no? Los manuales, por ejemplo, de Naciones Unidas referente a los censos son otra fuente interesante para tratar de ver esto, de trabajar con la calidad del dato, por ejemplo, ¿no? Porque ahí tienen un desarrollo bastante amplio desde los censos de los 900 para ir mirando cuándo un censo es bueno, digamos, ¿no? Entonces son como los que han ido rayando la cancha para decir, bueno, ¿qué esperamos finalmente de un buen dato, digamos, ¿no? Y muchos de esos conceptos han terminado en algo muy sencillo como esto, ¿no? Entonces, eh, nosotros podemos identificar ahí a partir de esos 5 aspectos importantes al momento de considerar la calidad del dato, ¿no? La primera es la precisión, ¿no? ¿Qué tan precisos son los valores de los atributos en los datos, ¿no? Precisión, ¿no? Precisión. Eh, Nosotros tenemos que tener ahí la diferencia, ¿no? Entre precisión y exactitud, ¿no? La precisión es decir, bueno, qué tan qué tan bien se está acercando el dato que hemos recolectado al dato efectivo que uno, no, que uno quisiera observar, digamos, ¿no? Al dato que le pertenece al individuo como tal, digamos, ¿no? Qué tan precisos son los valores de los atributos en los datos, ¿no? La precisión se refiere a eso, ¿no? Entonces, eh, cuán, cuán bien la información se acerca al valor real, ¿no? Eso es para nosotros la precisión. El tema de integridad es muy importante, ¿no? La precisión es que el dato sea lo más cercano a la realidad. Y la integridad nos está hablando algo respecto a la cobertura, ¿no? Y respecto incluso a cuán... o sea, esto se puede ver desde el tema, desde un ámbito de cobertura, digamos, ¿no? Cuánta gente de la que tenía que responder ha respondido, ¿no? Y por el otro lado, bueno, cuánta información de la que nosotros tenemos en la base de datos se tiene, digamos, ¿no? Si nosotros esperábamos 100 registros, ¿será que para una cierta variable los 100 registros están completos, ¿no? No hay valores perdidos, ¿no? Ese es un aspecto de esto de integridad. El ver esto de cuál es el alcance de los valores perdidos. Y el otro es un tema de cobertura, ¿no? Si nosotros esperábamos tener, por decir, en un estudio una cobertura nacional y resulta que, por decir, la participación de un departamento es muy pequeña respecto a su valor
relativo, entonces hay un problema igual ahí de integridad en los datos, por ejemplo, ¿no? Entonces eh, esto de la integridad muchas veces se la puede garantizar haciendo un buen control de calidad al momento de recolectar para evitar tener valores perdidos. Y en el caso de coberturas geográficas, la integridad se puede controlar con procesos de muestreos, digamos, bien pensados o censos relativamente bien controlados en campo, digamos, ¿no? O cuando uno haga web scraping, por decir, que garantice la presencia de la mayor cantidad de variación de la información que hay ahí, por ejemplo, ¿no? Entonces, es eso, digamos, es la idea de integridad. Bueno, de consistencia igual, ¿no? Es bueno, cuán, cuán, cuán lógica puede parecer la información y cuán ilógica también puede estar, digamos, ¿no? Estos criterios de consistencia están relacionados respecto o están enfocados a tratar de ver cuán intuitiva puede ser la información finalmente que se tiene en la base de datos o en las variables, ¿no? O cuánta de esto puede estar medio, puede tener un comportamiento extraño, ¿no? La consistencia en términos de bases de datos la podemos ver como consistencias muy simples, así a nivel de una consistencia univariada, ¿no? Es decir, por ejemplo, en una variable de edad, uno esperaría que la edad, por decir, fluctúe entre 0 y 100 años, digamos, ¿no? Pero si en nuestra base de datos aparece una persona con 3000 años, hay un problema, ¿no? Entonces, esto de consistencia un poco puede verse desde ese lado, desde algo muy univariante, o puede verse desde ámbitos multivariantes, digamos, ¿no? Como una variable puede controlar a otra, digamos, ¿no? Nosotros podemos tener en la base de datos una persona de 6 años, por decir, que está en la universidad en cuarto año, digamos, ¿no? Si eso aparece en nuestra base de datos, podemos alertar de que hay una inconsistencia en la información, ¿no? Y en esos puntos hay que tomar decisiones, ¿no? Porque, bueno, ¿a quién le creemos, no? ¿A la edad o le creemos a los años de educación o al nivel educativo, digamos? O tiene 6 años o está en la universidad en cuarto año. No puede estar en los dos porque es una inconsistencia, ¿no? No es consistente esa información. Entonces, en esos procesos de consistencia, muchas veces se recurren, digamos, a otras tablas, digamos. Voy a ver, digamos, si esta persona trabaja, entonces si trabaja y por decir tiene experiencia de más 5 años, ¿no? O sea, uno puede crear reglas para descartar algunas observaciones inconsistentes o finalmente para tratar de hacer imputaciones en las variables que uno tenga, digamos, los que uno presente inconsistencias. Esto de la consistencia también está un poco relacionado a los valores atípicos que puede tener una variable, ¿no? Nosotros esperamos un comportamiento de alguna variable en particular, ¿no? No esperamos nada extraño, por decir, ¿no? Si miramos el ingreso, si miramos, por decir, ¿no?, los gastos de las personas, si miramos algunas variables comunes, nosotros tenemos una leve idea de cómo esto puede moverse, ¿no? Pero si aparecen valores muy extraños a los que uno espera, entonces igual podemos pensar que es una medida inconsistente y ahí uno podría aplicar algunas otras estadísticas, ¿no? Podría eliminar los valores atípicos, ¿no? Tratar de identificarlos y verificar si eso es cierto, ¿no? No, y esa es otra tarea que busca justamente garantizar la calidad del dato. Otra característica que tienen que tener es el tema de la puntualidad, ¿no? El tema de la puntualidad de los datos es sumamente importante, ¿no? Es sumamente importante. La puntualidad se refiere un poco incluso a la pertinencia, ¿no? Muchas veces esto de puntualidad igual es un sinónimo de pertinencia y es decir, bueno, cuán útil es la información que nos dan respecto al momento en el que estamos ahora, ¿no? Cuán oportunos son los datos finalmente, ¿no? ¿De qué nos sirve, por decir, saber que la pobreza en Bolivia el 2017 era del 30%, digamos, ¿no? ¿De qué nos sirve saber, digamos, ¿no? Eso, si el dato proviene del 2017, digamos, ¿no? Cuando salió los resultados del censo, por decir el 2015, ¿de qué nos sirve saber que en los municipios existe tal cantidad de personas? Para el 2015
eh, perdón, ¿de qué nos sirve saber el 2015 que la cantidad de personas en un municipio era de, por decir, 300.000 personas para el 2012, digamos, ¿no? Entonces, este rezago de la información es muy, muy grave, ¿no? Es muy grave porque podemos estar tomando decisiones a partir de datos inconsistentes, ¿no? Que no tienen mucha certeza con la realidad, por ejemplo, ¿no? En esto, por ejemplo, del COVID, uno puede ver ahí, digamos, ¿no? Que eh, dada el periodo de incubación de la enfermedad, normalmente las cifras que vemos hoy son los contagios que se han tomado, que se han visto hace 14 días, por ejemplo, ¿no? Hace 10 a 14 días, ¿no? Las cifras de hoy son los contagiados de hace 10 a 14 días por el periodo de incubación, digamos, ¿no? Si a eso, por ejemplo, ¿no? Le sumamos la noticia de que los distintos laboratorios, por decir, ¿no? Un laboratorio, por decir, tiene capacidad de examinar 100 reactivos de forma diaria y en cola tiene, por decir, 900 reactivos, o sea, 900 solicitudes, perdón. Entonces, nosotros, los datos que vemos ahora están relacionados a los contagios hace 10 14 días, sumados con el tiempo de espera en cola de las solicitudes de evaluación en los centros de reactivos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es un gran problema de pertinencia porque en realidad no sabemos cuántos contagios hay actualmente, por decir, ¿no? Entonces, esto de la puntualidad puede afectar finalmente las decisiones, ¿no? Puede afectar demasiado las decisiones. Entonces, podemos tener una idea una impresión de que la cantidad de infectados tal vez es baja, ¿no? Por decir, podemos pero puede estar incrementándose después y puede deberse justamente a estas diferencias de tiempo en cuanto a los laboratorios, a del tiempo de incubación y todo lo demás, ¿no? Entonces, esto de la puntualidad y de la pertinencia de los datos es muy importante porque es eso, ¿no? Es cuán útil es la información finalmente que estamos dando, digamos, ¿no? Eh, eso, ¿no? A veces esto se ve mucho en los trabajos de investigación, digamos, ¿no? Es como que de qué me sirve saber este dato, digamos, de hace 10 años, ¿no? Para tomar una decisión hoy, digamos, ¿no? Es por eso que muchos de los estudios de investigación tratan de generar respuestas y estudios con la información más cercana posible, digamos, ¿no? Y ahí dependemos mucho, pues, de los que eh, distribuyen información, ¿no? Dependemos mucho de los que distribuyen información, ¿no? El INE, UDAP en términos de estadísticas oficiales o estadísticas estatales, ¿no? En términos de estadísticas, por decir igual, de salud, educación, estamos ahí. Tal vez en términos de estadísticas financieras, ahí uno puede tener un poco más de cercanía porque esos mercados normalmente son más eficientes y muestran su información mucho más amplio, pero tal vez no completa, ¿no? Hay un problema de integridad a veces, ¿no? Entonces, depende mucho del sector en el que uno esté trabajando, ¿no? O finalmente vaya a trabajar. Así que esto de la puntualidad es importante en ese aspecto. Y bueno, finalmente esto de la accesibilidad, ¿no? Esto de la accesibilidad. Eh, Recientemente se ha acuñado un término bastante común, que es esto de los datos abiertos, ¿no? El open data, que justamente apunta un poco a garantizar estos cuatro principios, pero principalmente el último, ¿no? Los datos cada vez tienen que ser más accesibles para las personas, ¿no? Y el criterio de accesibilidad es un criterio igual amplio, ¿no? Una cosa es que sean accesibles, es decir, que nosotros podamos acceder a la fuente de información, ¿no? Ese es como un nivel básico, sería de accesibilidad, que nosotros podamos acceder a la información, ¿no? Si nosotros queremos ahora, por decir, los datos de coronavirus que hay a nivel municipal, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde encontramos eso? ¿No? ¿Está en algún lugar? ¿No? Eh, si lo hubiera, digamos, si lo hubiera, uno podría decir, ah, bueno, si uno busca en la prensa, capaz que encuentre un mapa con los casos por municipio, digamos. Es una accesibilidad básica, digamos, es, al menos mirar el número ahí, digamos. Una accesibilidad más profunda, por ejemplo, es que, bueno, además de que estén disponibles para que uno pueda acceder a estos datos, también deberían estar en formatos en los que uno pueda hacer
uso o trabajo pueda hacer un análisis sobre estos datos, digamos, o alguna especie de transformación sobre estos datos, ¿no? Es decir, se deberían distribuir en algún formato que uno pueda manipular, digamos, en algún formato que uno pueda trabajar, ¿no? ¿De qué me sirve, por ejemplo? A ver, les voy a mostrar ahí algunos de los ejemplos. ¿De qué me sirve, por ejemplo, en esto del coronavirus, ¿no? En esto del coronavirus, ¿de qué me sirve tener información que distribuye el SNIS en un mapa o en una torta que es una imagen, por decir, ¿no? A ver, les voy a poner ahí el SNIS, que es ahora el que se encarga de distribuir la información del coronavirus. Eh, igual, digamos, ¿no? Igual, ¿no? Esto de la página de Bolivia Segura puede ser otro ejemplo interesante acá, ¿no? Bolivia Segura. Y las podríamos contrastar con otros ejemplos ahí, digamos, ¿no? A ver, denme un momento y les muestro algunos ejemplos de esto. Les voy a mostrar tres ejemplos de esto. Bueno, dos ejemplos al menos de dos países. En nuestro caso, digamos, tenemos acá un primer gráfico, es la página del SNIS, del Ministerio de Salud, que es justo, ¿no? Es el Sistema Nacional de Información en Salud, digamos, ¿no? Es un INE, pero de salud, digamos, ¿no? Concentrado en el Ministerio de Salud, ¿no? Y ellos reportan de esta manera sus casos, ¿no? Entonces ahí la pregunta es, bueno, ¿de qué nos sirve tener esto si nosotros no podemos ver, digamos, los números, no podemos tal vez tener acceso a esta fuente de datos, digamos? Está bien, es accesible, pero a un nivel sumamente básico, ¿no? No nos permite hacer nada más, ¿no? No nos permite hacer nada más. Esta es una accesibilidad a un nivel básico, ¿no? Aquí uno podría pensar, por ejemplo, aquí hay un mapa de los municipios y decir, bueno, ya, o sea, es igual una accesibilidad a nivel básico. Yo puedo ahí curiosear algunas características, pero ¿qué tal si yo quiero entrar y tener un listado de todos los municipios, ¿no? Y tampoco es esta acá, digamos. Uno no puede generarse y vaciarse en algún lado, digamos. Tal vez puede uno agarrar una hoja y un papel y copiar manualmente los casos, por decir, ¿no? Entonces, la accesibilidad es un concepto un poco más profundo, digamos, ¿no? Debería ofrecerse la alternativa de bajarse estos datos de manera un poco sencilla, ¿no? O en formatos más usuales para hacer análisis de datos, digamos, ¿no? CSVs, Stata, CSRs, SPSS, ¿no? Lo mismo en el caso, ¿no? Y bueno, y un ejemplo ahí interesante es, por ejemplo, el caso de México, digamos, ¿no? México con esto de su iniciativa de datos abiertos, de manera diaria, por ejemplo, ¿no? Al 2 de junio, ¿no? A ayer, uno puede descargarse la base de datos, no solamente de los contagiados, sino que van a ver que esta base de datos es una base de datos de todos los que se han hecho la prueba, si han salido positivos o no, si han tenido alguna enfermedad de base, su ubicación geográfica, y esto en un formato CSV, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta es un buen ejemplo, digamos, de una accesibilidad, digamos, un poco más, una accesibilidad a un segundo paso, digamos, ¿no? Que ya nos están dando en una fuente en la que nosotros podemos verificar, digamos, ¿no? Entonces, eso es bien importante, o sea, no basta con poner, digamos, la imagen ahí o el mapa ahí, sino que para mejorar incluso las sugerencias, las alternativas de análisis, no es bueno distribuir la información, ¿no? En diferentes fuentes o formatos. Eh, Eso, digamos, respecto a este concepto de la accesibilidad, ¿no? De la accesibilidad. Ahora, esto de la accesibilidad también tiene sus puntos débiles, si quieren, porque, bueno, esto de la accesibilidad muchas veces hay que tratar de cubrirlos con un concepto de confidencialidad, digamos, ¿no? Si bien es cierto, queremos que todo sea accesible, ¿no? Al momento de distribuir la información, finalmente nosotros tenemos que tener cuidado con un principio de confidencialidad. Al momento en el que un informante decide responder una encuesta o decide poner, digamos, alguna información en algún formulario, eh,
hay cláusulas, digamos, de confidencialidad que se establecen, entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, digamos, ¿no? Entonces la accesibilidad entre ese igual, es ese punto que es bastante importante de considerar. Eh, Finalmente, bueno, esto, digamos, como características que uno esperaría tener de los datos, ¿no? Precisión, integridad, consistencia, puntualidad y accesibilidad. Eh, y una vez, ¿no? Una vez que pensamos que tenemos un dato de calidad y todo lo demás, bueno, igual tenemos que estar conscientes de las actividades que existen ya antes incluso de hacer el análisis de la información, ¿no? Tenemos que estar conscientes un poco de lo que vamos a hacer antes de hacer el análisis de la información. Eh, en ese entendido, nosotros podemos identificar aquí algunas fases previas al análisis como tal de una base de datos. Está esta primera parte que es el parsing, que, bueno, más que análisis lo vamos a llamar una exploración de datos, ¿no? Es el primer paso que en todos los casos uno podría empezar a hacer es tenemos que empezar a explorar la información que nosotros hemos recabado, ¿no? Tenemos que conocer nuestra base de datos, ¿no? Ese es el primer paso. Eh, una vez que nosotros exploramos los datos, antes de empezar a hacer modelos o aplicar algún tipo de estadística ahí, nos pasamos al proceso de estandarización, ¿no? Y el proceso de estandarización no es nada más que decidir si tenemos que hacer alguna transformación sobre las variables, ¿no? Si tenemos que hacer alguna transformación sobre las variables. Eh, Esto de transformación se puede entender de diferentes formas, ¿no? Si tenemos variables, por ejemplo, monetarias o financieras, que son valores muy altos, tal vez la mejor estrategia es convertirlas en logaritmo y a partir de eso estudiarlas, digamos, ¿no? Si queremos trabajar con información que esté relativamente similar, o sea, podamos compararla entre ellas, ¿no? Variables de diferentes unidades de medidas, pero que queramos compararlas en términos de su dispersión o algo, entonces podemos estandarizarlas, ¿ya? ¿No? Podemos normalizarlas finalmente y así restarles la media, dividirles entre la desviación estándar y tener ahí algunas cosas, ¿no? Entonces, este proceso de estandarización está un poco orientado a eso, ¿no? De identificar qué variables requieren transformación. Y incluso en este proceso de transformación puede entrar conceptos de imputación, digamos, ¿no? Cuando tenemos que imputar algunas variables basadas un poco en la información faltante o no, si es necesaria hacer la imputación o no, ¿no? Finalmente la imputación es un proceso de transformación también de los datos, ¿no? Con la idea de minimizar la presencia de valores perdidos, ¿no? O algunos ajustes adicionales, digamos, ¿no? También pueden ser algunos ajustes sobre las variables, ¿no? Si hay variables de tipo texto, a veces es mejor todas ponerlas o en minúscula o en mayúscula, por ejemplo, para no tener problemas con algunas cosas. Eh, si tenemos variables numéricas, perdón, igual de tipo cadena, tal vez aquí vale la pena eh, trabajar más, por decir, en la acentuación, o sea, con las palabras, con las variables que están en tipo texto, siempre a veces es un lío trabajar porque eh, pueden estar escritas de diferentes formas, ¿no? En una usa S, en la otra usan Cs, ¿no? Como provienen de recolecciones de datos, pueden estar ahí todavía un poco sucias, ¿no? Así que este proceso de estandarización está un poco orientado a esa parte. La duplicación igual es importante, ¿no? Es otro proceso que uno debe empezar a cuestionarse antes de analizar. Capaz que tenga una base de datos con registros repetidos, ¿no? Y ahí uno debería tratar de buscar la manera en la que pueda identificar cuántos casos duplicados hay y bueno, después determinar una regla para eliminar los casos duplicados, ¿no? O incluso analizar cuál es el nivel de estos duplicados, digamos, ¿no? Si los duplicados alcanzan a todas las variables son duplicadas, digamos, es decir, tenemos al mismo individuo básicamente, o es un tema de duplicados un poco más leve, digamos, ¿no? Entonces, este tema de los duplicados igual es importante, igual a veces se da, dependiendo del estudio que uno esté haciendo. En los análisis de sentimiento, este es a veces un problema mayor, ¿no?
cuando uno quiere, por decir, medir, medir, por decir, las reacciones positivas o negativas o el sentimiento de un grupo de personas que publican o que reaccionan a algún post, digamos, de alguna página de Facebook o Twitter. Esto de la duplicación es medio más sensible en esos casos porque muchas veces una persona en el mismo tweet puede comentar 10 20 30 veces y otra persona solo uno, digamos, ¿no? Entonces, si no hacemos este proceso de duplicación, identificación de duplicación, potencialmente nuestro análisis de sentimiento esté sesgado a la mayoría de las personas que han respondido y no así a personas individuales como tal, digamos, ¿no? Entonces, a veces se sugiere, por ejemplo, en esos casos, bueno, tomar una muestra aleatoria y seleccionar uno, digamos, de esos casos. O si no, tomar en cuenta el primero, por ejemplo, en el caso de esto de análisis de sentimientos dentro de una misma publicación, digamos, ¿no? O darle valores ponderados y ver si la ponderación afecta o no afecta, ¿no? Entonces ahí hay opciones para esto de los duplicados. Y bueno, el último paso es básicamente el proceso de normalización, ¿no? De normalización. Esto de la normalización, para que se entienda, no es lo mismo que estandarización, por si acaso, que lo que veíamos acá. Este proceso de normalización muchas veces igual se lo puede conocer como un proceso de armonización, ¿ya? Eh, y estos procesos de normalización están orientados a que muchas veces nosotros trabajamos con diferentes eh, fuentes de datos, ¿no? Con diferentes fuentes de datos o diferentes bases de datos sobre los mismos, sobre un mismo individuo, sobre un mismo contexto, digamos, ¿no? Entonces, si yo voy a querer unir información, ¿no? Si yo voy a querer unir información de una base con otra base, tengo que asegurarme que al momento de hacer esa unión no tenga problemas, ¿no? Entonces, para eso tengo que normalizar de alguna manera estas características, ¿no? Esto, esto puede ser un ejemplo de que, bueno, por decir, yo tengo información de los estudiantes de estadística que proviene del CARDEX de la carrera, digamos, ¿no? Ahí tengo, por decir, sus nombres, tengo su carnet de identidad y tengo el número de materias, digamos, ¿no? En las que ya han aprobado, ¿no? Por otro lado, hemos hecho una encuesta donde les hemos pedido su número de carnet y algunas otras características, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a querer unir esas dos fuentes, tenemos que garantizar que al momento de unir esas dos fuentes, hagamos un proceso de normalización. Lo que primero que deberíamos garantizar es que si hay variables repetidas con nombres similares en ambas bases, si son las mismas, decidir con cuál nos vamos a quedar. Si no son las mismas, de nombrarla tal vez de alguna de las dos bases de datos para no tener problemas al momento de pegarlas. Y la otra característica que uno debería controlar es, por ejemplo, si el número de celular, por ejemplo, perdón, o el número de carnet de identidad en las dos fuentes están en el mismo, son del mismo tipo, digamos. Tal vez en una base está como tipo numérica y en la otra base está como tipo cadena, por decir, ¿no? Entonces, el proceso de normalización tiene un poco la idea de evitar estos procesos al momento de que nosotros trabajamos con otros tipos de archivos también, ¿no? Con la idea justamente de que los archivos que usemos sean los más similares posibles, ¿no? Los archivos que usemos sean los más similares posibles. Y eso, ¿no? Como mínimo se debe aplicar las mismas reglas de estandarización a ambos archivos, ¿no? No debería modificar esos patrones porque si no igual, ¿no? Es tener diferentes criterios para diferentes bases, ¿no? Siendo que posiblemente el análisis va a ser sobre las mismas bases, ¿no? Así que ese proceso de normalización es importante en esta parte, ¿no? Ya, entonces, no sé si sobre este punto tiene alguien dudas, preguntas, comentarios. Ya, nadie, ¿no? Bueno, creo que no. Entonces, pasemos al... Ah, ya, Enrique dice la pregunta para la parte de normalización. Ya, ¿cuál sería la duda, Enrique?
Ah, ya, esto de la normalización. A ver, sí, está bien, tal vez ahí puedo darles un ejemplo muy reciente que nosotros hemos hecho ahí. El proceso de normalización es garantizar que al momento en el que yo pueda, digamos, si quieren, trabajar con múltiples archivos que contienen posiblemente información similar, digamos, yo pueda hacer, yo pueda hacer que el análisis posterior no se vaya a interrumpir por una mala definición, si quieren, de los registros, ¿no? A ver, solamente como para darles un ejemplo en esto, nosotros hicimos una encuesta recién sobre estos impactos del COVID, por ejemplo, en Bolivia, un estudio de observación, nada representativo, pero hicimos una encuesta del COVID y utilizamos dos fuentes, por ejemplo, ¿no? Utilizamos dos fuentes. Utilizamos encuestas telefónicas, que son los métodos CATI, que normalmente se llaman. Y para las encuestas telefónicas, nuestros encuestadores en sus celulares les hemos instalado una aplicación que es el CS Pro para que hagan las encuestas, ¿no? Entonces, el CS Pro genera una base de datos, puede generar una base de datos en cualquier formato, digamos, de Stata, SPC, SR, digamos, ¿no? Con su propia estructura, digamos, ¿no? Con sus nombres de variables y todo lo demás. Por otro lado, hemos hecho, aparte de las encuestas telefónicas, hemos hecho encuestas en línea, ¿no? Que son los denominados CAWIs. Las CAWIs, que son las encuestas en línea, lo que hemos hecho simplemente es poner en la página de Facebook de la empresa en la que trabajo, de la fundación en la que trabajo, un enlace para que la gente llene. Y también hemos mandado un enlace a los correos electrónicos para que llenen esa encuesta. Esta encuesta en Kawi la hemos hecho en el Google Forms, ¿no? En el Google Forms, que tiene la opción de hacer justamente estos formularios. El Google Forms solo te permite o solo te bota un Excel, ¿no? Un Excel con una estructura basada en cómo tú has escrito el formulario. Entonces, ahí tenemos como que dos fuentes de datos. Una que venía de las llamadas telefónicas, que por decir la tengo en un Stata, o la tengo en un SPSS, por decir, ahí con sus propias características, su propia codificación incluso, digamos, ¿no? La codificación de las preguntas, la codificación de los departamentos. Y por otro lado, tengo un Excel que viene del Google Forms con las preguntas en el formato que el Google Forms bota, ¿no? Que básicamente si son numéricas son puros números, si son textos y categorías no botan las categorías numéricas, sino bota puro texto, o sea, puras cadenas, por ejemplo. Entonces ahí tengo dos cuestionarios, o sea, perdón, dos bases de datos que vienen de la misma fuente, pero que están en distintos formatos. Y las categorías las categorías, la codificación es distinta en ambos casos, ¿no? Entonces, ¿qué te dice el proceso de normalización? Eh, Adecuar reglas para que finalmente yo haga el análisis de manera similar en ambas bases de datos, digamos, ¿no? No es que trabaje en un Excel y trabaje en un DTA, sino que finalmente pueda yo normalizar la base de Excel, normalizar la base de SPSS o de DTA que viene de las llamadas y las dos poderlas unir sin problema, digamos, ¿no? En una base de datos yo tenía el departamento como números, digamos, como codificadas con números, y en la otra base de datos el departamento estaba solamente como texto, ¿no? Solamente como letras, ¿no? Entonces el proceso de normalización te dice, bueno, tienes que tomar una regla para trabajar con el departamento. O categorías con números, o codificada, o simplemente texto, ¿no? Entonces, ese es el proceso de normalización finalmente, ¿no? Garantizar que cuando trabajemos con múltiples archivos de datos para un mismo propósito, no tengamos esos problemas. ¿Ya? Entonces, nos pasemos a la siguiente parte, que es esta de captura y preservación de la información, ¿no? Captura y preservación. Muchos de estos temas ya los hemos visto en el tema 2 de Scraping Web y esas cosas, igual en algún momento más adelante. Así que esto va a ser relativamente sencillo, solamente tiene algunos puntos interesantes acá. Esto de captura y preservación es como que el siguiente paso, ¿no? Es decir, bueno, ya conocemos la calidad del dato que deberíamos tener, ¿no? Ya sabemos no sé, las cualidades de un buen dato, digamos, precisión, integridad, puntualidad, esto.
sabemos un poco el preprocesamiento que debemos tener cuando recibamos la información, ¿no? Esto de explorar, estandarizar, ver esto de los duplicados, ver esto de la normalización, digamos, ¿no? Ya tenemos alguna idea ahí. La captura y preservación nos dice, bueno, de dónde obtenemos la información y cómo guardamos esa información, ¿no? De dónde obtenemos la información y dónde guardamos esa información. Captura y preservación, ¿no? Y se refiere al proceso de obtener la información de las distintas fuentes posibles y luego pasar a un proceso de preservación, ¿no? Eso es para nosotros captura y preservación. Fuentes convencionales, digamos, como que el primer punto bastante sencillo es, bueno, recurrir a donde tradicionalmente se distribuye la información, digamos, ¿no? En el caso de Bolivia, en la parte estatal, las instituciones que más información deberían tener, por decir, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística, el SNIS para el tema de salud, UDAPE para algunos temas económicos, ¿no? Y ahí se puede dar un listado mucho más grande, digamos, ¿no? El Banco Central, el Ministerio de Educación para Estadísticas Educativas, no sé, el Fondo de Proyectos Sociales para ver fondos relacionados a temas productivos, ¿no? Ahí, digamos, a temas climatológicos, CENAPI, si es que nosotros queremos tener alguna información de los distintos puntos meteorológicos donde ellos toman las muestras, ¿no? Entonces, en fuentes convencionales, normalmente si estamos estudiando, digamos, características de un país, las universidades o las instituciones públicas del Estado son las mejores fuentes, ¿no? En muchos países la universidad es una gran fuente de información donde nosotros podemos recurrir y bueno, por esencia el Estado en sus diferentes particiones igual, digamos, ¿no? Los municipios, las gobernaciones, el Estado central como tal, ¿no? Y sus ministerios son las fuentes más convencionales para encontrar o distribuir información que nosotros podamos encontrar en un país en particular, ¿no? Eh, no es de extrañarse si es que, digamos, uno quiere explorar las estadísticas de algún otro país, bueno, es natural buscar como primer paso las estadísticas que están presentes en su Instituto Nacional de Estadística, digamos, ¿no? O sus órganos nacionales de estadística, ¿no? Que muchas veces hay. Entonces, ahí, digamos, las fuentes convencionales pueden ir variando, depende un poco de eso. A ver si tengo todavía esto abierto. Si recuerdo bien, vamos a... por ejemplo, hay una página que concentra todos los institutos nacionales de estadística del mundo, bueno, a la mayoría al menos. Veremos qué tal, si hay alguno ahí. Por ejemplo, está la página del ISI, que es el Instituto Internacional de la Estadística, ¿no? Como uno de los institutos más grandes que asocian a la mayoría de las instituciones de estadística en el mundo, digamos, tanto privadas, públicas, académicas y todas ellas. Si no me equivoco, en esta página hay un directorio de todas las organizaciones de estadística del mundo. A ver, aquí está, por ejemplo, ¿no? Si entran a recursos, van a ver ahí las oficinas nacionales de estadística, ¿no? Las oficinas nacionales de estadística. Perdón. Y ahí tienen un listado por país, digamos, de todos en las organizaciones nacionales de estadística, ¿no? Las oficinas de estadística de los diferentes países, ¿no? En teoría, si me voy a Bolivia, para que vean que funciona, ahí está, digamos, ¿no? Bolivia está algo desactualizada, pero todavía funciona, ¿no? Instituto Nacional de Estadística, el director Luis Pereira, que creo que no es el director hace 2 gestiones ya. Y después tenemos esto de algunos datos, digamos, ¿no? Es igual si uno quiere ver algunos otros países, ¿no? Quisiera ver información de Ghana, digamos, de Botswana, entonces ahí están sus páginas web y ahí uno puede un poco interactuar con estas fuentes, ¿no? Entonces esta es una buena manera de buscar tal vez información estadística a esos niveles.
Hay oficinas de sociedades regionales, oficinas de la agencia internacional, ¿no? Así que ahí pueden ir viendo algunas cosas, pero por si les sirve les voy a pasar el enlace el enlace de estas oficinas nacionales de estadística. Si por algún momento requieren buscar algún tipo de información, ¿no? El proceso de normalización, ¿qué te diría acá, digamos, ¿no? Si quieres comparar Bolivia con Perú, tiene que haber un proceso de normalización en el que tú adecúes la información que vas a utilizar en Bolivia y la de Perú para que después unirlas tal vez en una misma base de datos y no tengas problemas, digamos, ¿no? Eso nos diría el proceso de normalización. Entonces, a ver, les voy a pasar esto a WhatsApp para que lo tengan también. Y si no, basta con poner EasyWeb, ¿no? EasyWeb en que es el Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Entonces, tal vez solamente aprovechando que estamos en esta página, existen muchas fuentes, ¿no? Existen muchas asociaciones. A ver dónde están estos. Aquí está la comunidad. Existen muchas asociaciones que trabajan sobre temas de estadística y que uno lo puede ir viendo acá, por ejemplo, ¿no? Sí, para no salir mucho del tema, van a ver que acá en comunidad están las diferentes asociaciones, ¿no? La IAOS que ve estadísticas oficiales, la IACE que ve estadísticas de educación, esta creo que ve temas de computación, ya no recuerdo, ¿no? Después están los diferentes comités y todo esto, ¿no? Así que pueden darle una mirada ahí también y si quieren igual pueden ver algunos de los eventos que tienen normalmente, que tienen eventos en diferentes lugares y esta es una muy buena página para interactuar con, la, con el mundo de los estadísticos, ¿no? Eh, Ahí, digamos, ¿no? El próximo evento que tienen es justamente el Congreso Mundial de la Estadística que se va a hacer en La Haya, en Holanda, ¿no? El 2021. Bueno, eso, sin salirnos del tema, entonces la primera fuente convencional serían justamente esto, ¿no? Las estadísticas que generan los países. O si no, es como han visto, igual hay alternativas como las del Banco Mundial que tratan de armonizar, normalizar su información y distribuirlas mediante sus APIs, ¿no? Que es justamente el segundo punto, ¿no? Otra fuente de información muy amplia son los datos que se distribuyen en la web o mediante las APIs, ¿no? Mediante la web y mediante las APIs. Nosotros hemos visto esto en el capítulo 2 justamente con la librería Erebest uno puede medianamente entrar a las páginas y sacarse algo de información, o con las APIs disponibles para algunos servicios uno puede extraer la información que también se distribuye en los diferentes lugares, por ejemplo, ¿no? Esto de las APIs y los datos web, ¿no? Eh, el siguiente punto en esto de la captura y la preservación, ¿no? Pensaremos que las dos fuentes de captura son estas dos, ¿no? Las fuentes convencionales o datos web y APIs, ¿no? Lo que haya distribuido en Internet, ¿no? Lo siguiente, pensando ya en la preservación, en la preservación, eh, tiene este denominativo que no prefiero no cambiarlo, que es esto de record linkage, que son si quieren, para nosotros pueden ser los identificadores que nosotros queremos utilizar al momento de unir múltiples múltiples archivos, ¿no? Si ustedes han trabajado alguna vez con bases de datos, van a ver que muchas veces cuando se hace el análisis de la información, trabajamos con múltiples archivos, ¿no? Que pueden tener tal vez la información de las mismas unidades de observación, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy sencillo podría ser que puedo tener en una base de datos los municipios con la información que tenía a nivel municipal del censo 2012, por decir. Y en otro archivo puedo tener la información de los municipios de los resultados electorales, ¿no? Dos bases de datos distintas, pero que cubren la misma población, en este caso los municipios. Este concepto de esto del enlace o
de un identificador o de un enlace de identificación del record linkage, es que nosotros tenemos que tener cuidado al momento de querer enlazar estos archivos, ¿no? Queremos enlazar estos archivos. Eh, puede ser un caso ese, ¿no? Donde nosotros tenemos las mismas cantidades de observación, por decir, tenemos los municipios del censo 2012 y tenemos los municipios de las elecciones y queremos unir las dos bases de datos. Ahí, en el fondo, lo que queremos hacer es unir la información que comparten ambas bases de datos, ¿no? Podemos tener otro caso en el que tenemos en un archivo los municipios de La Paz y en otro archivo tenemos los municipios de Santa Cruz, ¿no? Entonces, y queremos estudiarlos simultáneamente, ¿no? En ese caso queremos unir los municipios, o sea, no queremos añadir más variables, por decir son las mismas variables, solo que están separadas en archivos, ¿no? Uno está en un archivo solamente los municipios de La Paz y en otro archivo solamente los municipios de Santa Cruz. En ese caso no queremos añadir variables, sino lo que queremos es añadir observaciones, ¿no? Juntar las dos bases de datos para tener los municipios de La Paz y Santa Cruz en un mismo archivo, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos esa idea de unión, digamos, ¿no? Esa idea de juntar estas dos fuentes. Esto del record linkage tiene una sugerencia ahí, digamos, de que, bueno, en el mejor de los casos, ¿no? En el mejor de los casos, eh, en el mejor de los casos podríamos tener un identificador que nos permita pegar, digamos, bien estas dos cosas, ¿no? Una llave, digamos, ¿no? En base de datos se deben recordar que ahí se podían unir tablas mediante algún ID, digamos, ¿no? Mediante algún identificador o alguna llave. Este record linkage tiene ese objetivo, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo podemos trabajar con esta idea de llaves, ¿no? Entonces, este record linkage se refiere al proceso de concatenar, unir observaciones dispuestas en múltiples bases de datos. Estamos asumiendo que hemos recolectado información de webs, APIs o fuentes convencionales, pero tenemos múltiples bases de datos que potencialmente o son de los mismos individuos o son complementaciones a otras bases, por ejemplo, ¿no? Entonces, a eso se refiere este apartado. ¿Por qué hacemos esto, no? ¿Por qué hacemos esto? Puede ser usado para compensar la falta de información, ¿no? Si yo quiero a mi base de datos municipal con resultados electorales añadirle la información que creo que le falta, que puede ser la cantidad de población que había, si el municipio es rico o pobre según el NBI, entonces con este criterio la idea es que yo los pueda pegar, digamos, ¿no? Los pueda pegar, ¿no? Se usa para crear estudios longitudinales, ¿no? Se usa para crear estudios longitudinales. Por decir, una base de datos corresponde a los individuos. Por ejemplo, el INE genera bases de datos longitudinales para sus encuestas de empleo, ¿no? Cada mes hace una encuesta de empleo y suelta una base de datos, ¿no? Suelta una base de datos. Y por decir, tenemos 10 bases de datos que tocan la misma temática, pero para diferentes tiempos y para individuos similares, ¿no? Entonces, yo quisiera unir todas esas bases de datos para tener una base de datos longitudinal, ¿no? De tal manera que yo pueda seguir los indicadores en el tiempo, ¿no? Esa es un poco la idea de esto de los estudios longitudinales, ¿no? Puede ser un objetivo, digamos, ¿no? En esto del análisis de sentimiento en redes sociales, uno puede generar una base de datos por día digamos, de los sentimientos que genera la gente a noticias de cierto periódico. Y yo puedo tener bases de datos, por decir, del último mes, de los últimos 30 días, y yo quiero generar finalmente una base de datos que me compile todo esto de los 30 días, digamos, ¿no? Y ahí el objetivo es unir estas 30 bases de datos, por decir, ¿no? Dentro de esta misma lógica, uno podría tratar de armar lo que se conoce con esto de pseudopaneles, ¿no? Uno podría tratar de armar pseudopaneles. Esto de los pseudopaneles es bueno, si bien es cierto, por ahí no puedo seguir a un individuo, no he podido seguir a un individuo durante mi periodo de recolección, digamos, un panel un estudio de panel o una encuesta de panel, lo que hace es capturar información del individuo en diferentes periodos del tiempo, ¿no? Del mismo individuo, ¿no? Ese es un panel puro, digamos, ¿no? Al individuo X, yo tomo su información cada mes, cada semana, digamos, cada 3 meses, ¿no? Pero tengo la información de ese individuo X.
Un pseudopanel trata de imitar eso a partir de algunas diferencias, digamos, ¿no? Un pseudopanel es, si bien es cierto, no puedo seguir a un mismo individuo, puedo tratar de emular eso y decir, bueno, no voy a seguir al mismo individuo, pero capaz que puedo seguir a los mismos individuos que han nacido el mismo año y el mismo mes, y son del mismo sexo, digamos, ¿no? Entonces, puedo seguirlos a ellos de diferentes bases de datos, por ejemplo, ¿no? Esa es una idea, por ejemplo, de armar pseudopaneles por ahí, digamos, para compensar algunas cosas. Entonces ahí hay varias opciones para hacer esto y nuevamente depende de lo que nosotros lleguemos o estemos haciendo, ¿no? Podemos identificar dos procesos para esto del enlace, digamos, de unir información. Eh, el primer enfoque es cuando nosotros agregamos observaciones, ¿no? Cuando nosotros agregamos observaciones, no agregamos variables, ¿no? Sino agregamos observaciones. Es cuando, digamos, tenemos en una base de datos la misma información, o sea, las mismas variables para los municipios de La Paz, y en otro tenemos las mismas variables para el municipio de Santa Cruz. Ahí lo que yo quiero es a la base de La Paz pegarle los municipios de Santa Cruz, ¿no? Ese proceso lo que hace es ampliar la cobertura, amplía la cobertura. Esos procesos de unir normalmente son procesos de unión vertical, ¿no? Se está uniendo la información hacia abajo, ¿no? Se está uniendo la información hacia abajo. Eso normalmente son procesos denominados procesos append, ¿no? Donde apilamos la información, ¿no? Estamos ampliando la cobertura. Y hay otro tipo de uniones que son las uniones cuando nosotros las hacemos de forma horizontal, cuando queremos ampliar la temática, ¿no? A la base de datos de municipios electorales le queremos unir la información demográfica del censo, ¿no? Estamos ampliando la temática. Aparte de lo electoral, vamos a ver también el componente temático, demográfico, perdón, ¿no? Eso normalmente se le conoce como procesos de unión o merge, digamos, ¿no? Es append o merge. El append es un proceso vertical, el merge es un proceso horizontal, ¿no? En un esquema bastante sencillo, ¿cuál es la idea? Bueno, tengo un archivo A, tengo un archivo B, los comparo y empiezo a clasificar para ver cómo se pueden unir. Muchas veces en los procesos append casi no hay un problema con el tema de los enlaces, se van a poder unir. Pero en los procesos merge a veces hay problemas, ¿no? A veces podemos unir casos, podemos tener como un enlace correcto, o podemos tener observaciones que no se han unido finalmente, ¿no? Los que no se han hecho en el enlace, digamos, ¿no? En esta idea de los municipios, ¿cómo funcionaría eso, digamos? En el censo del 2012 habían 337 municipios. Para las elecciones generales de la última, si no me equivoco, habían 341 municipios, ¿no? 341 municipios. Y además había la información de todos los otros recintos en el exterior, digamos, las ciudades en el exterior, ¿no? Entonces, cuando haga este proceso de pegado, posiblemente sí peguen los 339 municipios, pero los otros dos que se han creado recién no van a pegar, y tampoco las otras ciudades, porque no tengo esa información en el censo del 2012, por ejemplo, ¿no? Entonces puede haber ahí información completa o incompleta dependiendo del enlace que nosotros tengamos, ¿no? Eso es esto de estos links y este no links. Este proceso se hace muy frecuentemente dependiendo que uno quiera fusionar muchas bases de datos para hacer el análisis posteriormente, ¿no? Este es, como les digo ahí, es un proceso, es una etapa dentro del preprocesamiento, ¿no? Antes de empezar a hacer el análisis como tal. Bueno, hay varias alternativas para hacer este proceso de pegue, digamos, este proceso de pegue o este proceso de unión. Vamos a llamar este proceso de unión como este proceso de matching, de hacer la unión, ¿no? El mejor de los casos es cuando existe una clave única y nosotros las podemos pegar fácilmente, ¿no? Si hubiera un identificador del municipio y ese identificador fuera numérico y es único para todos los municipios, es fácil pegar, digamos, ¿no? Si tengo la información de los estudiantes de estadística de su Cardex y además tengo ahí su carnet y tengo una encuesta que les he hecho, igual tengo su carnet, uno podría decir que ese es el identificador único y utilizar ese identificador único para hacer el match va a ser suficiente porque el match va a ser perfecto, digamos, ¿no? Va a ser un matching 1 a 1, digamos, ¿no? No va a haber mucho problema ahí, digamos, ¿no? Sin embargo, eso no siempre ocurre en las bases de datos. Eso no siempre ocurre en la base de datos, ¿no?
Eso no siempre ocurre en las bases de datos. Y un ejemplo ahí justamente podría ser esto de los municipios a veces, cuando tenemos la información municipal, pero tal vez no tenemos el identificador del municipio. Pues ahí es bueno, ¿cómo puedo hacer este pegue? O tengo los municipios nuevos que se han creado, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay que buscar otros criterios. Y ahí justamente es tratar de hacer reglas para hacer este proceso del match, ¿no? Tenemos que crear reglas para hacer el proceso del match. Estas reglas normalmente pueden ser criterios basados en distancias cercanas, ¿no? Es decir, yo podría hacer una matriz de distancias entre las variables que estos individuos tienen, entre las variables comunes, y si la distancia es muy pequeña, ¿no? O yo le puedo dar un umbral a esa distancia, puedo asignarle, puedo decir después que estas se peguen, digamos, ¿no? Entonces, hay otros criterios. Hay un match basados en probabilidades. Ahí hay un método de Felegy-Santer que justamente genera una idea un poco basada también en estas distancias en alguno de los métodos de Probit, que trata de decir, bueno, estos individuos se parecen mucho, entonces sería buena idea pegarlos, digamos, hacer una unión, ¿no? Si es que, y esto se hace normalmente cuando no tenemos un identificador único que pueda permitirme hacer estos criterios, ¿no? Hay otros criterios, por ejemplo, relacionados tal vez a Machine Learning, a otros procesos, pero en el mejor de los casos aquí es tratar de garantizar un identificador único para hacer estos procesos de match, ¿no? Eh, Finalmente vamos a ver esto de las bases de datos. Y bueno, esto de la programación. Sí, creo que nos da, o no estoy seguro. Ya. Ya, no, más bien lo terminemos acá la clase, así con esto cesamos la siguiente clase para no hacerlo muy rápido esta parte de las bases de datos, que en realidad es un concepto que yo asumo que lo han visto en la materia de bases de datos que todos han pasado seguramente, que es bueno, que es parte de esta preservación, digamos, ¿no? Y decir, bueno, eh, ¿cómo decido preservar la información? Y la respuesta ahí depende de la magnitud de la información que tengas, digamos, ¿no? Si son archivos pequeños, cortos, pocas observaciones, un CSV, un Excel puede funcionar bastante bien. Si son un poco más grandes, si tienen algo de estructura, digamos, en el mejor de los casos, si es muy grande y tiene una estructura bien ordenada, entonces bases de datos relacionales es una mejor opción ahí, digamos. Eh, y eso, digamos, ¿no? Entonces esa es un poco la discusión en esta parte, pero lo vamos a dejar para la siguiente clase. Más bien, les voy a dar un ejercicio para que vayan repasando la siguiente clase, ¿no? Para que vayan viendo la siguiente clase, ¿no? Eh, a ver, les voy a pedir algo muy, muy sencillo, a ver, vamos a ver cómo les va, que es, su tarea va a ser explorar, buscar y descargar, ¿no? Explorar, buscar y descargar datos del COVID a nivel municipal, ¿no? De cualquier momento, ¿no? Si está disponible para ahora, mejor. Si está disponible para antes y se ha descontinuado ya, digamos, ¿no? Y tratar de descargar esa información, ¿no? Para que un poco vean qué tan difícil puede ser eso, o qué tan fácil, dependiendo de dónde busquen también, digamos, ¿no? Entonces, eh, les voy a dar dos tareas en realidad. Una va a ser esa y otra va a ser la que se les voy a dejar acá, ¿no? Se los voy a poner en el grupo de WhatsApp. En el grupo de WhatsApp, el primer ejercicio va a ser justamente un proceso de búsqueda. Y me dicen si logran encontrar, ¿no? Y la idea es que, bueno, busquen, encuentren, haya una evaluación de cuán difícil ha sido encontrar esa información, ¿no? Uno es buscar información respecto a los matriculados en educación regular y universidad por año y departamento en Bolivia, ¿no? Y dos es buscar los datos de contagiados con COVID por municipio en Bolivia, ¿no?
Esos dos ejercicios para que vayan un poco viendo eh, cómo es este proceso de captura y preservación. Y ya la siguiente clase vamos a entrar a algunos conceptos más de bases de datos y el lunes en teoría estamos terminando esta parte. Y no se olviden que el día miércoles, el siguiente miércoles es su examen, ¿no? El siguiente miércoles es su examen. El lunes les voy a comentar más características de cómo va a ser el examen. En el fondo, o sea, la mayoría del examen en realidad es programar. A lo mucho van a ser 4 ejercicios a 5. Y les voy a dar al menos unas 3 horas para que puedan ustedes, desde que yo les envíe a que puedan ustedes mandarme la información, ¿no? Eso como detalle. Así que no sé si tienen dudas, preguntas antes de terminar la clase.